Hoy te platicaré de la nueva preocupación de Estados Unidos, la droga zombie. Autoridades estadounidenses detectaron la aparición de una droga con efectos similares a otra conocida como Crocodile, nombrada así por dejar la piel similar a la de un cocodrilo. Sin embargo, la nueva droga zombie se caracteriza por matar tejidos y por estar compuesta por dos sustancias, un analgésico de uso veterinario y fentanilo, esa sustancia que tanto preocupa al gobierno estadounidense y cuyo tráfico pretenden frenar las autoridades mexicanas. En este video te platicaré de la droga zombie y de los trabajos entre ambas naciones para enfrentar este problema. Bienvenidos al Caporal del 24 de febrero, comenzamos. Me despertaba llorando por la mañana porque mis brazos estaban muriendo. Así comienza un reportaje del diario The New York Times sobre una nueva droga que ha comenzado a aparecer en Estados Unidos que es más agresiva que todas las conocidas y está desconcertando a las autoridades norteamericanas. Esta se llama TANK, del inglés tranquilizante, o también la llaman la droga zombie. Lo que estás viendo en pantalla es el artículo publicado por el diario norteamericano, que incluye varios testimonios de personas que han consumido esta droga. La droga zombie se caracteriza por atacar los moretones que deja a sus consumidores por inyectarse la droga. La zona se lastima, comienza a endurecerse, a ennegrecerse y a encostrarse, a tal grado que deja un tejido muerto escamoso llamado escara, que si no se atiende puede llevar a la amputación de la extremidad. Un efecto muy similar a otra droga que se consume principalmente en Rusia y en Ucrania llamada Crocodile. Es por eso que a esta le llamaron droga zombie, porque va matando los tejidos. Por prudencia no te mostraré fotografías, pero es muy fácil que las encuentres en internet. Basta con que googlees Tank Drop para que encuentres varios ejemplos de ello. Esta droga está compuesta principalmente por dos sustancias y comienzo por lo que la caracteriza, que es la cilaxina, un tranquilizante animal aprobado hace 50 años en Estados Unidos como analgésico para uso veterinario. Su venta no está controlada, así que está fuera del radar de las autoridades y está circulando con facilidad. Como la cilaxina es un tranquilizante, provoca una especie de apagón a quienes la consumen. Y algo más, los tratamientos para revertir la sobredosis no funcionan porque estos tratamientos están enfocados a sobredosis de opioides, no enfocados a los sedantes. El otro compuesto de esta droga zombie es uno más conocido y aquí es en donde me voy a detener. Se trata del fentanilo. Seguramente has escuchado hablar de él, porque se ha convertido en la principal sustancia a combatir entre las autoridades mexicanas, estadounidenses y canadienses. Y en Estados Unidos y Canadá, porque allí se consume, mientras que en México, pues en México circula. No tenemos ese dato. Más que nada es para consumo afuera, es tráfico, pero no debemos confiarnos, porque sí hay ya consumo, no igual, no hay comparación. Actualmente, cuando las autoridades de ambos países se reúnen, siempre hablan de la importancia de frenar el fentanilo. Y no es para menos. El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Hay dos tipos de fentanilo. El farmacéutico, que es el recetado por médicos para tratar dolores intensos, como para personas que acaban de salir de una operación o quienes están en un cuadro crónico de cáncer. Y también está el fentanilo fabricado ilegalmente, que es precisamente el que llega a las drogas. Es tan letal que en el año 2021 mató a 71,000 personas en Estados Unidos por sobredosis. Eso es precisamente por esto que al gobierno norteamericano le importa tanto combatir el tráfico de fentanilo. En otro video de este canal te platiqué precisamente cómo la DEA pidió al gobierno mexicano más acciones para combatir este problema, como por ejemplo operativos conjuntos contra narcolaboratorios, informes más detallados de aseguramientos, más extradiciones, incluso más acciones en contra de dos grupos delictivos específicos
identificados como los mayores traficantes de esta sustancia. The Sinaloa and the Jalisco cartel are dominating and controlling the entire global supply chain of fentanyl. We believe Mexico needs to do more to stop the harm that we're seeing. Sobre esta exigencia y la reacción del gobierno mexicano te platiqué ampliamente en este video que puedes encontrar en este canal. Te voy a dejar la liga en la descripción. Lo cierto es que la estrategia es desigual entre Estados Unidos, Canadá y México. En Norteamérica combaten el fentanilo desde una perspectiva sanitaria, es decir, con especial atención a los consumidores, mientras que en México se combate con una perspectiva del uso de la fuerza, es decir, enfocada al tráfico, a quienes lo mueven. Por ejemplo, el pasado 31 de enero, Columbia Británica, en donde hay 5 millones de habitantes, se convirtió en la primera provincia de Canadá en despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras. Y por drogas duras me refiero a la cocaína, la heroína y el fentanilo. Considerada esta como una medida radical en la política canadiense para abordar el problema que tiene de consumo de estas drogas. De hecho, Columbia Británica se sumó al estado de Oregon, de Estados Unidos, en aplicar este tipo de medidas. Luego de que en la primera ola de coronavirus murieron en la provincia canadiense más personas por sobredosis que por la misma pandemia. Del lado mexicano, en cambio, no está permitida la posesión ni mucho menos el tráfico y la venta de drogas duras, de tal forma que su contribución al combate al tráfico de fentanilo se da mediante el uso de la fuerza. Es así como en los últimos 10 días hemos visto cosas como, por ejemplo, el hallazgo del sembradío de coca más grande encontrado en México, el sembradío de amapola más grande decomisado desde el 2022, el narcolaboratorio más grande encontrado en Culiacán o el decomiso de pastillas de fentanilo más cuantioso de lo que va del año, así como enfrentamientos entre las fuerzas federales con grupos delincuenciales. Eventos de los que te platiqué ampliamente en este otro video, del cual también te voy a dejar la liga en la descripción. Sin embargo, aunque México se caracteriza por ser todavía un país de paso, existe una gran preocupación entre las autoridades porque se llegue a convertir en un país consumidor. De ocurrir esto, los pronósticos no son buenos, porque ya no solamente estará enfrentando a los grandes cárteles, sino también estará enfrentando un problema de salud pública. Esta perspectiva desalentadora ha sido compartida también por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien ha afirmado que si en México se llegara a expandir el consumo del fentanilo, estaríamos enfrentando un verdadero desastre. Esto fue lo que dijo el pasado 17 de febrero. Te lo muestro y me despido. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. México está organizando una coalición contra el fentanilo porque lo identificamos como una top priority, porque si se llega a expandir en México el consumo, pues va a ser un desastre. No debemos pensar que este es solo un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos, entonces hay que actuar en conjunto.